Hola a todos, bienvenidos nuevamente a tu espacio de aprendizaje. Hoy aprenderemos sobre la inflación. Si vives en una constante preocupación de por qué tu dinero vale menos y no sabes qué es lo que está sucediendo, estás en el lugar correcto, porque hoy hablaremos del mal que nos afecta a todos, la inflación. Pero, ¿qué es la inflación? La inflación se refiere al incremento generalizado de los precios de bienes y servicios en un periodo definido, típicamente un año. Como resultado, el valor del dinero disminuye, lo que significa que con la misma cantidad de dinero puedes adquirir menos bienes y servicios. Para ilustrarlo, considera la situación en la que visitas un supermercado y compras ciertos productos. Regresas un mes después y adquieres los mismos productos, pero el costo total es considerablemente mayor. Este aumento en los precios es lo que conocemos como inflación. ¿Y cuáles son las causas de la inflación? La inflación puede tener diversas causas, siendo las más comunes las siguientes. Incremento de la demanda. La inflación suele ocurrir cuando la demanda supera a la oferta. Por ejemplo, si un nuevo electrodoméstico de alta tecnología llega al mercado y la oferta es limitada, la empresa puede subir los precios debido a la alta demanda. Aumento de los costes de producción. Otra causa significativa es el aumento de los costes para producir bienes o servicios. Por ejemplo, si los precios del crudo suben, una empresa de transporte podría aumentar las tarifas para compensar los mayores costos de gasolina. Inflación autoconstruida. Este tipo de inflación ocurre cuando las empresas anticipan un aumento futuro de precios y deciden subirlos gradualmente. Esto ayuda a suavizar el impacto en los consumidores. Crecimiento del dinero en circulación. Según Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, la inflación es principalmente un fenómeno monetario. Cuando aumenta la base monetaria, es decir, la cantidad de dinero en circulación, la demanda crece. Si las empresas no pueden satisfacer esta demanda con una mayor producción, los precios de bienes y servicios tienden a subir. Periodos de hiperinflación a lo largo del último siglo han sido atribuidos a decisiones de los bancos centrales. ¿Sabías que hay tipos de inflación? Pero hoy nos centraremos solo en dos. Hiperinflación. La hiperinflación es un fenómeno económico devastador caracterizado por un aumento descontrolado y exorbitante de los precios en un corto periodo. Sus efectos incluyen la pérdida rápida del poder adquisitivo del dinero, la desconfianza en la moneda, el colapso del sistema financiero, dificultades para la planificación económica, impacto negativo en los ahorros, redistribución de ingresos, desorden social y repercusiones internacionales. La hiperinflación surge de problemas económicos y políticos profundos, y su manejo suele requerir medidas como la estabilización de la moneda y reformas económicas. Ahora vayamos al lado opuesto y hablemos de la deflación, la cual se manifiesta cuando los precios de bienes y servicios disminuyen de manera sostenida en una economía durante al menos 2 semestres consecutivos. Esto se traduce en un aumento del poder adquisitivo del dinero. Sus signos incluyen descenso generalizado de precios al consumidor, bajas tasas de interés, aumento del valor real de la deuda, desincentivo al gasto, presión sobre las empresas y expectativas deflacionarias. La deflación puede tener impactos negativos en la economía, como estancamiento, desempleo y desincentivo de la inversión y el gasto. Los responsables políticos suelen buscar evitar la deflación, ya que puede ser más difícil de manejar que la inflación. Ahora dime, ¿en qué tipo de inflación está tu país ahora? ¿Cómo se mide la inflación? La inflación se mide principalmente a través de índices de precios, como el índice de precios al consumidor, IPC, y el índice de precios al productor, IPP. Todo varía de acuerdo con cada país. Estos índices evalúan la variación porcentual en los precios de una canasta representativa de bienes y servicios a lo largo del tiempo. El proceso de medición implica seleccionar una canasta de productos, recopilar precios, calcular un índice de precios y determinar la tasa de inflación, comparando los precios en diferentes periodos. Ahora, ¿cómo puedes afrontar la inflación? Presupuesto y ahorro. Gestionar la inflación en tus finanzas puede lograrse con herramientas como el presupuesto y el ahorro. Elaborar un presupuesto te permite planificar gastos, establecer prioridades y encontrar áreas para ahorrar. Seguir de cerca los gastos y crear un presupuesto te brinda una comprensión clara de tu situación financiera,
facilitando decisiones más informadas. El ahorro es clave para proteger tus finanzas de la inflación. A corto plazo puede servir como fondo de emergencias, mientras que a largo plazo contribuye a alcanzar metas financieras como comprar una casa o ahorrar para jubilación. Pero si cada vez la moneda de tu país está en debacle, es recomendable que ahorres en activos o monedas más estables. Recuerda, solo tú cuidas tus ahorros. Invertir en activos. Invertir en activos es una estrategia sólida para contrarrestar la inflación y garantizar la estabilidad financiera a largo plazo. Al poner tu dinero a trabajar, los activos pueden apreciarse con el tiempo, preservando su valor adquirido y aumentando tu riqueza. La inversión en bienes raíces, por ejemplo, puede resultar en un aumento del valor y los ingresos por alquiler con el tiempo, pero requiere una investigación exhaustiva y respaldo financiero adecuado. Es crucial tomar decisiones informadas antes de embarcarse en esta opción. Invertir en acciones. Las acciones representan otra clase de activos que pueden valorizarse a medida que las empresas generan beneficios. Sin embargo, la inversión exitosa en acciones requiere atención a la investigación, diversificación, comprensión de las tendencias del mercado y gestión de riesgos. Tomar decisiones informadas es esencial para obtener beneficios a largo plazo. Las materias primas como el oro también pueden ayudar a combatir la inflación al mantener su valor a lo largo del tiempo. Ofrecen una cobertura contra la inflación al preservar su valor cuando aumentan los precios de otros bienes y servicios. Valores protegidos contra la inflación. También conocidos como bonos indexados a la inflación, son inversiones diseñadas para resguardar su cartera frente a los efectos de la inflación. Estos valores ajustan su valor principal en respuesta a cambios en la inflación, brindando una cobertura efectiva contra el aumento de los precios. Esta clase de inversión ofrece la ventaja clave de preservar su poder adquisitivo. Mientras que la inflación puede reducir el valor real de bonos tradicionales y otros valores de renta fija, los valores protegidos contra la inflación protegen su inversión ajustando su valor principal, asegurando así la conservación del poder adquisitivo. Es una elección inteligente durante periodos inflacionarios. Adaptarte a un estilo de vida diferente. Adaptar el estilo de vida se vuelve crucial frente a la inflación, ya que el aumento constante del costo de vida puede desafiar la capacidad de mantenerse al día con los gastos. Ajustar el estilo de vida no solo permite reducir gastos, sino también posibilita estirar el presupuesto, preservando así la estabilidad e independencia financiera. Recortar gastos no esenciales, conocidos como gastos discrecionales, como comer afuera, ocio y viajes, es una estrategia efectiva. Al disminuir estos gastos se ahorra dinero con el tiempo, proporcionando recursos adicionales para prioridades como pagar deudas o ahorrar para el futuro. Adoptar hábitos y comportamientos más frugales constituye otra vía para ajustar el estilo de vida y ahorrar dinero. Comprar alimentos a granel, aprovechar tiendas de descuento y cocinar en casa son prácticas que generan ahorros. Además, optar por formas de transporte más económicas como el transporte público, el compartir coche o la bicicleta puede contribuir significativamente a ahorrar dinero en desplazamientos. Negocia las tarifas de tus servicios. Negociar los precios de servicios es una estrategia efectiva para ahorrar dinero, especialmente en sectores como cable, teléfono y seguros, donde las compañías están dispuestas a colaborar para retener a sus clientes. Implementar habilidades de negociación puede generar ahorros significativos en las facturas mensuales, permitiéndote optimizar tu ganancia y fortalecer tu bienestar financiero, especialmente en tiempos de inflación. La clave para una negociación exitosa con proveedores de servicios radica en la comparación de precios. Identificar a competidores que ofrezcan tarifas más bajas te proporciona una posición sólida al negociar con tu proveedor actual. ¿Y tú, cómo enfrentarás la inflación? Déjamelo saber en los comentarios. Con esto hemos llegado al final del video. Si este contenido te ha resultado valioso y quieres más detalles sobre la inflación, asegúrate de expresarlo dándole me gusta al video. Además, si aún no eres parte de nuestra comunidad, ¿qué esperas? Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte futuros videos llenos de contenido educativo. ¡Hasta la próxima!